Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, una hora con nuestro historiador, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, un placer tenerla aquí en los micrófonos de Radio Ya en este su programa. Antes de meternos en materia y seguir con la historia del Partido Socialista, la historia criminal del Partido Socialista, que está íntimamente ligado a una parte trágica de nuestra propia historia, creo que tenía un editorial o algunos comentarios que hacernos respecto a su blog. Sí, obviamente en el blog vengo tratando, como ya lo he dicho muchas veces, pues desde temas de actualidad inmediatas hasta cuestiones de historia, cuestiones literarias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hace poco escribí algo sobre la guerra de independencia, enfocándola de una manera distinta, porque claro, tuvimos en aquella ocasión los aliados más indeseables que podíamos tener, que eran los ingleses, que al mismo tiempo que estaban aquí metiéndose contra Napoleón, pues estaban tratando de destruir nuestro imperio en América y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos de eso. Hemos ahora visto algunas cuestiones como veo una noticia: los cazas españoles ya han interceptado media docena de aviones rusos en el Báltico. O sea, un ejército empleado en misiones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. La verdad es que llama la atención qué pintamos en el Báltico, ¿no? Como si Rusia fuera nuestro enemigo. Sí, en cambio, son los intereses, los mandos y el idioma de Gibraltar. O sea, pese a que los gobiernos, además, otra noticia curiosa, y es que están considerando los ingleses reforzar su presencia militar en Gibraltar, ¿no? O sea, pese a que los gobiernos españoles, desde Leopoldo Calvo Sotelo, han reducido a España a un estado vasallo, pues los ingleses se plantean meter más buques y más misiles, por si acaso, ¿no? A este paso llegan hasta Sevilla, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, es que Gibraltar no es solo la base militar y la invasión que supone, es que es también un foco de corrupción terrorífico, aparte de los trabajos ilegales y todas esas cosas, ¿no? Es un foco de corrupción tremendo, no solo sobre el entorno andaluz, sino sobre toda España, porque esta gente que, como aquí los gobiernos del PSOE y después del PP han convertido Gibraltar en un emporio económico de empresas opacas, etcétera, ¿no? Aparte del contrabando y todo lo demás, ¿no? Pues aparte de eso, pues han conseguido, con ese dinero, pueden sobornar, pueden tener despachos de abogados, pagar a periodistas, etcétera, ¿no? Y eso ocurre por toda España. O sea, no es ninguna casualidad que algo tan tremendo como tener la única colonia que existe en Europa, que tener nuestro propio país invadido en un punto precisamente estratégico, ¿no? Porque es el centro del eje Baleares, Gibraltar, Canarias, ¿no? Que eso esté en manos extranjeras, eso ya, y que a nadie parezca preocuparle, entre los políticos y periodistas, a casi nadie, pues eso ya indica esa corrupción que hay por debajo. Todo esto es pagado. Igual que es toda una cantidad además de embustes. Por ejemplo, es que allí, no sé cómo dicen, como 10.000, 8.000 o 15.000 personas de los alrededores pues viven gracias a que trabajan allí. Eso no es cierto en absoluto. O sea, lo que hacen muchos es ir allí, comprar unos cartones de tabaco, pasarlos y con eso van tirando. Con eso la paguita y esas historias van tirando. Pero la zona de Gibraltar, en torno a Gibraltar, es la zona de más paro de España. Y no es casualidad. Sí. Los que realmente trabajan en Gibraltar, eso se han comprobado, porque en uno de estos problemillas que hubo de vez en cuando en la frontera, pues se permitió pasar a los que trabajaran allí, que lo demostraran con algo que demostrase que estaban trabajando, ¿no? Sí. Y eran, ¿cuántos cree que eran? Pues unos 180.
No, es que es una mentira tras de otra, ¿no? Es constante. No, decían, pero yo he visto a colas de gente allí, entrando allí, sí, van allí a comprarse eso y luego sacarse unos cuantos euros para el día, ¿no? Sí. Vamos, nos están colonizando. Es al revés, ha dejado de ser, ellos nos colonizan a nosotros. Sí. España es un país vasallo, realmente, un país satélite, con la colaboración de todos, porque esto ya empezó con Leopoldo Calvo Sotelo, que él fue el que primero dijo que iba a abrir la verja, se acabó. Fíjese usted lo que esto supone, porque Franco, el franquismo, consiguió infligir a los ingleses una derrota diplomática de gran altura, ¿no? De gran importancia, en la ONU. En la ONU los ingleses plantearon, esta es una cosa que casi nadie sabe, pero conviene señalarla, o sea, precisamente porque nadie la sabe. Bueno, no nadie, mucha gente lo sabe, ¿no? Pero, pero como si no, ¿no? Esto fue en un momento dado, cuando estaban los procesos de descolonización, pues los ingleses se les ocurrió una buena idea para tener Gibraltar ya indefinidamente, y es declararlo colonia. Claro. La declararon una colonia, entonces una colonia se puede autodeterminar, se autodetermina. ¿Cómo se va a autodeterminar? Pues manteniendo la relación privilegiada con Inglaterra ya para siempre, como base militar, porque de otra manera no podrían vivir, ¿no? No, yo le quería preguntar, si que luego le había oído, le había escuchado, le había leído también en su blog hablar sobre lo que era el FRAP, algunas matizaciones que creo que son muy importantes, ¿no? Pues hablaremos también de eso. Sí. No, lo que quería decir en relación con Gibraltar es que España le dio la vuelta a la argumentación de los ingleses. La ONU resolvió que lo que había no era una colonia, sino que era un enclave en otro país, y que este debía volver al país que tenía derecho a ello, ¿no? Naturalmente los ingleses no hicieron caso, ellos hacen caso o no de la ONU según les conviene, y entonces Franco les cerró la verja y convirtió aquello en una ruina, es decir, una cosa muy costosa y muy fastidiosa para todos ellos, ¿no? Para los gibraltareños y para Inglaterra. Y es aquí que llega Leopoldo y sobre todo llega el PSOE y convierten aquello en un emporio gigantesco, ya digo, para los ingleses. Una cosa, en fin, de alta traición, se puede decir, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más de estas cosas, que no hay que olvidarlas. No. Hay que ser muy machacón con estos asuntos, ¿eh? Bueno, pues vamos con lo del FLAP. Como ahora esta Cayetana le recordó al Coletas su progenie, cosa que podríamos decir, ¿y qué tiene que ver el padre? Pues tiene que ver el padre porque el hijo es lo mismo y quiere ser todavía peor, ¿eh? O sea, tenía un sentido. Algunos dicen, bueno, es que claro, como en fin, no tiene nada que ver. Pues sí tiene que ver. O sea, él se considera heredero de una familia que tiene ya antecedentes desde la Guerra Civil. Y además quiere convertir esto en un país como Venezuela, ¿no? Entonces está muy bien que Cayetana se lo haya recordado. Lógicamente dentro del PP pues están procurando hacer el boicot, pero bueno, ella en este aspecto ella tiene unas ideas muy equivocadas sobre España. De hecho la he criticado en el blog en alguna ocasión, pero en este caso no ha estado del todo mal. Bueno, vamos a ver qué era el FRAP, el grapo, que muchos lo confunden, y un poco en relación con la ETA también. El FRAP era el brazo armado del Partido Comunista de España marxista-leninista, PCML, y el grapo era el brazo armado del PCR, Partido Comunista de España reconstituido. Los dos provenían de escisiones maoístas, o sea, prochinas, derivadas de la gran controversia chino-soviética del principio de los años 60, que fue una controversia en gran medida sobre la cuestión de Stalin, ¿no? Como recordarán algunos, Khrushchev, sucesor de Stalin, no inmediato, pero sucesor de Stalin, pues denunció los crímenes de Stalin, los crímenes en relación sobre todo con los propios comunistas, porque Stalin se cargó más comunistas que nadie, ¿no? Pero en fin, era tremendo. Y claro, esto creaba una situación
teóricamente insostenible, porque si aquel monstruo había hecho el socialismo en la Unión Soviética, ¿qué era aquello? Claro, los chinos y los albaneses dijeron que por ahí no tragaban, que vamos, que eso no podía ser. Stalin era un gran líder, habría cometido errores, pero en fin, errores menores. Él era un auténtico comunista, mientras que Khrushchev no lo era. Khrushchev era un revisionista, un procapitalista, un social fascista y un social imperialista, ¿no? Bueno, pues aquella fue. Y de ese problema teórico y práctico, porque envolvía toda la política, pues salieron en toda Europa y en América, salieron partidos prochinos, maoístas, prochinos. Y estos dos, el PCML y el PCR, lo eran. Uno con el FLAP y otro con el Grapo, ¿no? Bueno, pues el marxista-leninista pues tuvo relación y ayuda de los comunistas chinos y de los albaneses a través de las embajadas de estos dos países en París. Los chinos se cansaron pronto de ellos, se ve que no los veían muy serios, les llamaban la banda de la Benita. Benita era una de sus líderes, o su mayor líder, no sé, no me acuerdo cómo era, pero en fin, Sí. era una cosa un poco rara, ¿no? Y en cambio los albaneses siguieron apoyándoles. En cambio el partido reconstituido, en el que yo estuve, por cierto, pues nunca logró apoyo ni de unos ni de otros. ¿No? La primera acción armada, por llamarla así, del FLAP, fue el asesinato a navajazos de un policía en una manifestación del 1 de mayo en Madrid, creo que fue en el 73 o 74. La primera acción del Grapo pues se realizó en agosto de 1975, atentando contra dos guardias civiles, contra una pareja de guardia civil, junto al canódromo de Madrid. Uno murió y el otro quedó herido. Y esto fue una novedad porque hasta entonces la ETA solo había atentado contra personas aisladas. Y se realizó porque en aquellos momentos, cuando Franco estaba a las puertas de la muerte, pues la ETA y el FRAP se habían lanzado a una campaña de asesinatos de policías y les estaba costando muy caro porque estaba habiendo grandes redadas y estaban desmantelando, prácticamente la policía desmanteló al FLAP y en gran parte a la ETA también, ¿no? Entonces el Grapo, que no existía, se llamaba sección técnica del PCR, pues no se consideraba preparado para acciones de este tipo, pero consideró que si no se replicaba a los éxitos policiales del fascismo, como le llamábamos, pues este se mantendría por el terror durante mucho tiempo. La segunda gran acción del Grapo, y que le daría el nombre más tarde, pues fue otra que no tenía precedentes en España, ¿no? Fue el asesinato simultáneo de 4 policías en 4 puntos de Madrid el 1 de octubre, en la que participó prácticamente toda la dirección del partido. La razón fue la misma que en el caso anterior. Fue la respuesta violenta a la ejecución de 5 miembros del FLAP y de la ETA que habían sido detenidos por los asesinatos anteriores. Así que para el PCR se trataba de impedir la sensación pública de que el fascismo se imponía indefinidamente ya por el terror y por la colaboración, de hecho, de los revisionistas, de los comunistas de Carrillo, ¿no? Bueno, ninguna de estas acciones fue reivindicada entonces y se permitió que la última, o sea, la de los 4 policías, se la adjudicara al FRAP, porque no pensábamos estar preparados para afrontar una serie de persecución policial, ¿no? Y el Grapo, grupos de resistencia antifascistas, 1 de octubre, pues se presentaría con ese nombre el 18 de julio del año siguiente, con una cadena nunca vista de explosiones, de bombazos sin víctimas, en varias ciudades de España, desde Bilbao a Sevilla, Barcelona o Vigo, Madrid, claro. Y esto motivó las segundas caídas serias en el partido. Las primeras redadas serias contra el PCR se habían producido 2 años antes, ¿no?, a partir de Sevilla. Bueno, el que los dos partidos, el R y el ML, había además otros cuantos maoístas, ¿no?,
pues tuvieran la misma aversión al revisionismo, a Carrillo y a la Unión Soviética, pues no hacía que fueran más amistosos entre sí, porque, claro, esto ocurre siempre en los partidos afines, cada uno veía a los demás como una competencia por la misma clientela, por decirlo así, claro, en términos un poco... sí. Así que, a pesar de que las primeras acciones del PCR se debían en parte a solidaridad con el perseguido FRAP, pues su partido marxista-leninista llegó a acusar al Grapo de montaje policial, con lo cual recibió la respuesta de que el FRAP era un grupo falangista, porque precisamente en el PCR se fundó a partir de algunos falangistas o exfalangistas, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, la Benita era una de ellas, pero vamos, no lo puedo asegurar ahora mismo, ¿no? Bueno, he narrado estos hechos con detalle de un tiempo y de un país, que son las memorias de aquellos años, y ahora han vuelto a la actualidad con motivo de que el Coletas considera a los del FRAP, pues considera actos heroicos, está orgulloso de ellos y es comunista, es decir, es partidario del terror sistemático, como actualmente su amigo Maduro. Y no deja de ser cierto que serían heroicos si, como vienen a decir todos los antifranquistas retrospectivos, el franquismo fue una dictadura brutal. Si fue tal dictadura, entonces los actos del FRAP y del Grapo y de la ETA serían actos heroicos, ¿eh? El problema para esos antifranquistas de pandereta, del PSOE al PP y a los separatistas, es que entonces ellos o sus padres habrían sido cómplices de aquella tiranía espantosa, ¿no? De aquella tiranía monstruosa como la han querido presentar, ¿no? Y quiero añadir algo más, y es que el Grapo tuvo la mala suerte de empezar actuando demasiado tarde, cuando Franco ya estaba al borde de la tumba y la oposición, incluido el PC, no solo ansiaba ser legalizada y operar con plena libertad, sino que toda su política entonces iba un poco a hacerse los moderados, etcétera, ¿no? Claro. Por lo tanto, los golpes del Grapo asustaron a aquella oposición y no encontraron mejor recurso para desacreditarlo que inventarlo del montaje policial. En cambio, la ETA había empezado 7 años antes, cuando no se vislumbraba con claridad el fin del régimen, y por ello sus asesinatos habían recibido todas las bendiciones y apoyos desde la oposición pacífica, que era pacífica pero quería que alguien le hiciera el trabajo sucio, y claro, entonces apoyaba a la ETA, pues desde ellos hasta varios gobiernos europeos, pasando por una buena o mala parte del clero. O sea, la ETA recibió siempre mucho apoyo del clero, ¿no? Del clero vasco y no solo del vasco. Bueno, y por supuesto el apoyo principal que tuvo fue el de Francia, que le regaló una especie de santuario privilegiado allí, ¿no? Bueno, y por esta razón la ETA dispuso de un trato privilegiado, que era la salida política, hasta que el segundo gobierno de Aznar decidió aplicarle el Estado de Derecho. Y por eso el PSOE, agradecido a la ETA, pues rescató a este grupo terrorista, lo rescató de la ruina y lo premió con legalidad, dinero público, etcétera, ¿no? Una política que luego continuó el PP de Rajoy. Y así, entre unas cosas y otras, hemos llegado al golpe de Estado permanente. También quiero decir otra cosa, y es que en la acción del 1 de octubre, en la que participé, pues siempre sacan el cuento del martillo. Esto sí. es falso, claro. Y si tuvieran un poco de vergüenza y de ontología periodística, sabrían que es falso, porque tiene que haber un informe forense y allí no puede haber nada de martillazo ni nada por el estilo. Es verdad que a usted le acusaban, le hemos hablado muchas veces y le agradezco que lo diga en antena, sobre la muerte a martillazos, ¿no? Y yo creo que esos son más sus enemigos, pero el otro día tuve que contestar a alguien que le atacaba, aunque usted no necesita defensa porque se basta usted solo, pero como no está en Twitter, claro, yo contesté que lo que les molestaba es que usted hubiese dejado el terrorismo y hubiese dejado el comunismo, que si usted hubiese estado en el Grapo y hubiese estado en siguiendo pensando en las mismas ideas, posiblemente sería objeto de homenaje, de calles y de alabanzas.
Es decir, si la atacan es precisamente por... Sí, claro, porque efectivamente, desde el punto de vista de estos, yo era un héroe, claro. Yo estaba allí luchando contra una tiranía horrible, fascista y no sé cuántas cosas más, mientras que ellos, o sus padres, pues, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban prosperando en el aparato del régimen, o no en el aparato, estaban prosperando como muchísima gente más. Entonces, sin hacer oposición real. Otra cosa es que en sus comidillas pues criticaran a Franco, ¿no? Pues sí, eran chistes, ¿no? Pero esto era todo. Entonces, de hecho, ellos eran cómplices, porque no hacían nada. Claro. Ellos esperaban que otros hicieran el trabajo sucio a ver cómo ellos se apañaban luego. Claro, esto es importante saberlo porque el apoyo enorme que tuvo la ETA, que se debió haber empezado antes que el Grapo sobre todo, el apoyo que tuvo se debió a eso. Es que estos tipos pensaban, bueno, esto nos hacen el trabajo, pero como son unos chavales jóvenes, ingenuos, muy lanzados y tal, pero además en el momento en que Franco desaparezca nos van a dejar el sitio libre. Entonces resulta que los de la ETA dijeron que no les iban a dejar el sitio libre, estuvieron machacando en la democracia mucho más que en el franquismo, claro. Sí. Bueno. Y entonces, pues esto es. Y la hipocresía Por otra parte hay otra cuestión aquí, ¿no? Yo he explicado todo esto con detalles, ¿no? En el libro de Un tiempo y un país. Quien quiera lo puede ver. Pero pasa siempre lo de siempre. Se oculta, se inventan cosas y se trata de darles... Bueno, sería bueno de un libro, sería bueno que, yo no sé, ese libro será complicado encontrarlo, sería un buen momento Está agotado, voy a ver si se reedita. Sería muy bueno reeditarlo ahora, ¿eh? Sí, sería muy bueno, porque es recobrar una parte de nuestra historia que es importante conocer, ¿no? Sí. Pues, don Pío, y es una cosa lo que le digo a mucha gente. Dice, mire usted, aquí casi todo el mundo ha cambiado muchísimo de opinión, ¿eh? Sí. Políticos, periodistas y tal, solo hay que ver, ir a la hemeroteca. Ahora, casi nadie ha explicado por qué ha cambiado tanto. Sí. Oiga, yo sí lo he explicado. Sí. Y eso es lo que importa, porque la explicación es mucho más útil que los arrepentimientos, en fin, todas estas historias, ¿no? Es necesaria la explicación porque eso sirve a todo el mundo. Bueno, y usted lo ha dejado muy claro, por eso yo comentaba eso, digo, no, si don Pío Moa estuviese en ese círculo, seguramente no sería, usted no me criticaba a mí, lo digo por la persona que me criticaba en tal, ni criticaría a don Pío Moa. Sí, no, yo les decía en Twitter, mire usted, yo para usted soy un héroe, cosa que no me gusta nada. Lo digo así. Bueno, pues don Pío, si le parece nos vamos a meter en materia y seguíamos contando esa historia criminal del Partido Socialista, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos allá. Ahora, en la sesión anterior hablamos de cómo, a raíz sobre todo de Asturias, de la insurrección del 34, pues los comunistas entraron en la historia de España. Es decir, digamos, Stalin entró en la historia de España, porque los comunistas eran Stalin. Es decir, para los comunistas era un motivo de orgullo y de honor declararse, por así decir, los servidores de Stalin, ¿no? Era el padre de los pueblos y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues hay otro aspecto principal para entender por qué la República se fue a pique, y esto es importante porque Franco, ya lo he dicho y hay que recordarlo, fue entre los políticos, militares y que había entonces, casi el único que no conspiró contra la República, que no trató de destruir la República. Él mismo lo decía, yo no amaba la República, pero era lo que había y si un día, pues que no fuera por nosotros, ¿no? El caso es que los socialistas, como vimos, ni los separatistas, fracasaron en su intentona de octubre. Y sin embargo, claro, a partir de ese momento, el gobierno que había de centro-derecha, que había ganado las elecciones con amplia mayoría, pues después de eso tendría que tener la vía libre. Pues no tuvo la vía libre. ¿Y de dónde vino que no tuviera la vía libre? De Alcalá Zamora. Por eso Alcalá Zamora es el hombre que en rigor destruyó la República. Claro. Esto nadie lo dice, pero es necesario decirlo. Ya vimos en la sesión anterior a la preanterior, ¿no? Ya vimos cómo se dedicó a sabotear prácticamente a la CEDA, a Lerroux
colaboró en la destrucción del Lerroux, que era un partido, entonces era un partido, el Partido Radical, era un partido moderado. Era un partido que colaboraba con la CEDA y que podía haber asentado la República. Bueno, pero este loco, era bastante loco, así lo describe Azaña, lo describen otros muchos, como un tío un poco perturbado, ¿no? Bueno, pues empezó ya a sabotear todas las acciones de estos. Hasta que llega un momento, ya a finales de 1975, que debía ser el gran año de la CEDA y de la estabilización del régimen, de un régimen moderado por fin, pues él decide echar a la CEDA del poder y se lo entrega a un señor, a Portela Valladares. Pues vamos a verlo un poco con cierto detenimiento. Sí, ¿no? porque, claro, eso favoreció luego esas elecciones que está en un buen momento para el Frente Popular, ¿no? Esa coalición. Sí, claro, así es, ¿no? O sea, las jugadas de don Niceto Alcalá Zamora, se solía llamar don Niceto, pues se basaban en dos expectativas que él creía sólidas. Es decir, eran locuras porque eran fuera de la realidad, pero tenían una lógica y es necesario entenderla, ¿no? En primer lugar, él creía que la derecha estaba desgastada, igual que creía que la izquierda, después de Casas Viejas, pues estaba desgastada también. O sea, en Casas Viejas fue la ruina de Azaña, pero se recuperó. ¿Se recuperó? ¿No? Sí, ya lo vimos. Sí. Se recuperó precisamente después de lo del 34. Bueno, pues Alcalá Zamora contaba con que en las siguientes elecciones la CEDA tendría un fuerte retroceso. Y precisamente en aquellos momentos la izquierda parecía que tendría un gran auge, y esto se veía en los mítines de los que ya hemos hablado de Azaña, mítines en campo abierto, que se llamaban, iban multitudes, ¿no? Sí. Entonces, Alcalá Zamora pensaba que en nuevas elecciones triunfaría probablemente la izquierda, o podía triunfar, y a ello había que ponerle algo distinto, un nuevo centro. Ahora, claro, la presumible victoria izquierdista no debía parecer muy temible a don Niceto, porque difícilmente sería arrolladora, y la reforma de la ley electoral, que estaba pensando, porque la ley electoral facilita, o sea, con una pequeña mayoría de votos se tenía una gran mayoría en el Parlamento, ¿no? Entonces, él posiblemente pensaba como Ortega siempre se equivocaba en política, pues pensaba que la República se equilibraría después de un periodo necesario en que la izquierda primero y la derecha después vomitaran sus necedades, como él decía. De ahí que la liquidación de Lerroux y de su partido no le pareciesen mal, sino un bien. La opinión de centro no iba a desaparecer, pensaba él, porque se hundieran Lerroux y su partido, y él, don Niceto, sería el inspirador y guía del nuevo impulso centrista y moderado, ¿no? Mataba políticamente a Lerroux para heredarle, y de paso purificaba al centro de la corrupción de los radicales, que eran bastante corruptos, pero todos lo eran, ¿no? Sí. Chapa Prieta, que fue al que echó a Lerroux y lo sustituyó por Chapa Prieta, pues anota cómo el presidente le dijo con vehemencia y poniendo en sus palabras el acento de una gran convicción que el partido de centro en que pensaba obtendría no menos de 150 o 160 diputados, o sea, más de los que habían tenido el PSOE o la CEDA. Nunca. Sí, y por lo tanto, aun si triunfaban las izquierdas, quedarían compensadas y no podrían hacer demasiado mal. Así que él decidió entregar a Portela el gobierno, Portela Valladares. Este era un político de centro, vamos a decir, un político típico cacique gallego, muy típico, había sido ministro de la monarquía, era también masón. Alcalá Zamora no lo era. Y, en fin, el caso es que Portela, poner a Portela era improvisar un partido en unos meses,
Y además Portela, que ya tenía 68, 69 años, pues tenía la ventaja de que era muy hábil en fabricar éxitos electorales al estilo de la monarquía, ¿no? Así que él creía que la República iba por fin a centrarse y que él la iba a dirigir. Porque Azaña se le consideraba la encarnación de la República, pero Alcalá Zamora se consideraba a sí mismo también la encarnación de la República. Y electoralmente no tenía fuerza ninguna, sobre todo después de la quema de conventos, porque quedó desacreditado para la derecha, entonces la derecha ya no le apoyó. Bueno, y hay otra razón por la que Niceto podía preferir una victoria izquierdista, y es que si ganaban las derechas en las elecciones, las Cortes le destituirían por haberlas disuelto innecesariamente. En cambio, las izquierdas, si triunfaran, no iban a declarar improcedente una disolución que les había dado el poder. Vamos a explicar esto que a veces no se entiende. Según la Constitución, el presidente podía disolver las Cortes 2 veces. Pero la segunda vez, el partido que ganara, si consideraba que aquella disolución había sido arbitraria, destituiría al presidente. Entonces, aquí había un problema. La primera disolución se hizo con las Cortes Constituyentes, pero el propio Azaña decía, luego cambió de opinión, claro, decía que era absurdo que esa primera disolución se contara como la primera de don Niceto, porque era una disolución automática, es decir, una vez las Cortes Constituyentes habían elaborado la Constitución y las leyes correspondientes, se disolvían automáticamente, y eso no era era una disolución de don Niceto, era así, era normal, era la que tenía que haber. Por consiguiente le quedaban 2 disoluciones. Bien. Y ahí iba a haber un problema que le iba a costar carísimo a Alcalá Zamora jugando con él. Claro, él pensaba, si ganan las izquierdas, no van a decir que la disolución ha sido improcedente, porque gracias a ella están en el poder. Ahora, si ganan las derechas sí que lo van a decir, porque yo les he echado antes de... les he echado así por las buenas, ¿no? De esto, sí. Del gobierno, del ¿no? gobierno. Bueno, claro está que Gil Robles, que era el jefe de la CEDA, pues lo veía de otra manera, ¿no? Él dice: se quiere formar artificialmente un grupo de unos 150 diputados que quizás se queden sin el 0 para convertirse en una tertulia, o sea que queden en 15, pero la lucha no va a ser entre caciques, sino entre 2 grandes fuerzas que van a disputarse el dominio de España. Una de ellas, la de la revolución, para imponer la dictadura del proletariado y destruir los valores nacionales. Lo decían abiertamente, es decir, no es que Gil Robles esté calumniando, es que lo decía el PSOE y con ello hizo la Revolución de Octubre, ¿no? Claro. Dice Gil Robles: no se ventila ahora un problema de régimen, sino un problema entre nosotros y la revolución y sus cómplices. Y el cómplice mayor sería Alcalá Zamora, por abrir el camino a la revolución y dejar a la CEDA en una pésima posición. Los monárquicos abrumaban a Gil Robles con sus críticas por haberse dejado desplazar mansamente del Ministerio de la Guerra, en lugar de haber aprovechado el puesto para preparar un golpe de Estado. Esto se lo acusaban los monárquicos a Gil Robles. Las izquierdas, en cambio, miraban complacidas pues las providencias de Alcalá Zamora, pues desde el primer momento habían deseado liquidar aquellas Cortes. Habían estado presionando constantemente a Alcalá Zamora para que las disolvieran. Sí. Y lo veremos más tarde, cuando las disuelve, ellos deciden que ha sido una disolución improcedente y lo destituyen. O sea, la historia esta es una sarta tal de paradojas y de absurdos que uno se asombra. Es decir, se asombra si no lee lo que dicen los propios protagonistas. Entonces dices, bueno, es que aquello, lo que decía Azaña, era una partida de botarates. Azaña también lo era, pero por lo menos, pero lo veía a los demás, sobre todo, ¿no? Bueno, pues ante las previsibles elecciones se presentaban unidas en lo que sería el Frente Popular, pero que al principio era simplemente una coalición, y era importante que se presentaran unidas porque de esta manera sus votos se sumaban
mientras que partidos distintos, pues claro, no conseguía el mismo efecto, ¿no? Y está claro que a las izquierdas le tenía que haberles gustado mucho la brusquedad con que Alcalá Zamora había expulsado a Gil Robles, ¿no? Sí. Bueno, pero los sucesos se precipitaron y en dirección opuesta a la que había pensado don Niceto. Su pretensión de que Portela se sostuviera en el poder a base de aplazar las sesiones parlamentarias, porque el que lo hizo eso, o sea, Portela solo podía gobernar si tenía la confianza del presidente y de las Cortes, pero la de las Cortes no la tenía. Entonces lo que hicieron fue suspender las sesiones de Cortes hasta 1936, hasta principios del 36, lo cual era de por sí era ilegal, ¿no? Pero bueno, en esas estaban. Pues eso, claro, evidentemente la CEDA le hizo una oposición frontal a aquella usurpación, porque era una usurpación, ¿no? La primera suspensión del Congreso fue prorrogada un mes hasta el 1 de febrero y el 2 de enero Gil Robles escribió al presidente de las Cortes, Santiago Alba. Le dijo: la suspensión de sesiones por el Gobierno implica una manifiesta violación de la Constitución vigente, que equivale a un golpe de Estado y coloca al presidente de la República y a su Gobierno fuera de la ley. Poco después, las derechas presentaron a la Diputación Permanente de las Cortes una petición de responsabilidad criminal contra el Gobierno de Portela por un delito contra la Constitución y otro penal en relación con la prórroga de los presupuestos y la suspensión de sesiones. Es decir, ellos prorrogaron los presupuestos porque no podían, digamos, reconocerlo, las Cortes no lo iban a reconocer de ninguna manera, y hicieron también una segunda acusación, que esta no reunió firmas bastantes contra don Niceto. La petición iba a ser estudiada el día 7, pero 7 de enero, y tenía el suficiente fundamento como para que Portela y Alcalá Zamora, a fin de eludir el peligro, pues resolvieran ese mismo día acabar con las Cortes de un plumazo y convocar elecciones. La idea que tenía don Niceto era que aquellas Cortes se mantuvieran durante unos meses y hasta entrado 1936, y que entonces ya estuviera todo clarificado, para el partido estuviera bien hecho, etcétera, y todo estuviera clarificado para unas elecciones. Vamos, él estaba convencido de que él seguiría siendo el centro político, ¿no? Y el presidente, por supuesto. Sí. Pero claro, la acusación que se le hizo desde las Cortes, que se le hizo sobre todo a Portela, al Gobierno, ¿no?, que le afectaba a él indirectamente, ¿no?, claro está, directa e indirectamente, pues es curioso porque en la prensa se ve un día antes, el día 5 o el 6, Portela decía que no tenía ningún temor a presentarse ante la Diputación Permanente de las Cortes para examinar la acusación penal y política que le hacían. Y a continuación disuelve las Cortes, ¿no? Claro. Y de esta manera, que tan significativa, pues quedó disuelto el segundo Parlamento de la República, sin reforma de la ley electoral que habían pretendido, Alcalá Zamora dice, comparando los dos periodos, o sea, el primer bienio y el segundo, dice: no hay paralelismo más completo que el de los dos bienios en hierros, excesos y, por mi parte, de consejos y advertencias totalmente inútiles. Esto es también asombroso porque en el primer bienio él tenía mucho miedo a Azaña. En el primer bienio no se había atrevido a meterse en los asuntos del Gobierno, ¿no? Solo al final, cuando Azaña perdía todas las elecciones, pues decidió disolver las Cortes, ¿no? En cambio, con Lerroux, desde el primer momento estuvo inmiscuyéndose, estuvo tratando de dividir al partido, al final lo arruinó junto con Prieto y Azaña, y tuvo como 4 o 5 gobiernos en el 75, ¿no? Digo en el 75, en el 35, ¿no? Mientras que en el periodo de Azaña fue Azaña todo el tiempo el que gobernaba. El que gobernaba. O sea, claro. Lerroux entraba y salía según le apetecía a Niceto o según él no podía evitarlo, ¿no?
Claro, pero esa inestabilidad muchas veces era debido a otros, ¿no? No. Sí. O sea que el que consiguió lo que no habían conseguido los socialistas y los separatistas fue Alcalá Zamora, y consiguió lo mismo, expulsar a la CEDA del poder y iniciar una nueva época, ¿no? Bueno, pues y enseguida comenzó la campaña electoral con un tono absolutamente implacable desde el primer momento. Según Alcalá Zamora, la campaña electoral fue toda ella demagógica, pero mucho más violenta a la derechista y más cautelosa de la izquierda. Esto es asombroso, pues es exactamente al revés, ¿eh? La izquierda, hombre, la izquierda a él le demostraba menos antipatía porque le estaba haciendo el juego, ¿no? Pero en líneas generales no tiene nada que ver. Vamos a ver ejemplos de la propaganda izquierdista. Dice: acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux Gil Robles, a la cárcel. Quienes habían incendiado y hecho todo tipo de fechorías eran precisamente los que acusaban, ¿no? Dice: la CEDA y los monárquicos saben que el bloque popular, se presentaba como bloque popular entonces, es su muerte definitiva. Otra, pero fíjense, es un poco el tono, ¿no?, en que se hablaba de la propaganda del otro, ¿no? Dice: el Frente Monárquico Fascista os ofrece esclavitud, sangre, miseria. El bloque popular os asegurará libertad, bienestar, amnistía. Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores. Esto lo decían los que habían asesinado a Mansalva en Asturias y habían robado los fondos. Habían robado los fondos del Banco de España allí y de otros bancos, ¿no? Y parte de ese dinero que no se recuperó lo estaban utilizando en la campaña electoral. En cambio, por parte de la derecha, que estaba realmente muy asustada, la propaganda era más racional, ¿no? Por nuestros hogares amenazados con la muerte y la ruina. Dice: la hiena revolucionaria se revolvió anoche en estertores convulsivos de sangre y de venganza. Era muy dura también, pero es que era más real. El que ayuda a partidos que persiguen la libertad de la Iglesia peca contra Dios. Y en vano periódicos moderados como El Sol pues denunciaban la lucha feroz, las crispaciones de ánimo exaltadas, como decía, como en trance de locura, e invocaban intereses inmediatos, la coyuntura económica y de máxima favorabilidad que culminó en el pasado otoño, porque, como ya vimos en otra ocasión, el bienio negro, que lo pintan las izquierdas siempre como de miseria y tal, en realidad mejoró la economía. Sí. Y el año 1935, que es el mejor del bienio, no es el mejor del bienio, es el mejor de toda la República, pues era bajo la dirección de centro-derecha, ¿no? Pues dice que estaba aquella coyuntura económica y aquella relativa prosperidad, pues estaba amenazado porque la pasión desorbitada abrasa en 2 días la obra reconstructiva de meses. Pero la economía en realidad contaba muy poco, porque unos y otros veían en las elecciones el medio de apoderarse del aparato del Estado, pues para desde él tener a raya o aplastar al contrincante, ¿no? La izquierda elaboró un programa, vamos a llamarle ya de Frente Popular, que era muy revanchista, porque no solo exigía la amnistía, sino también reparaciones para los insurrectos damnificados y procesamiento a sus represores. Es decir, no solo decía que queden borradas las culpas, vamos a decir, ¿no?, la amnistía, sino que además los culpables de la insurrección que reciban reparaciones de todo tipo por parte y que sean acusados los que precisamente les vencieron. O sea, equivalía a una identificación con la revolta, con la revolución, ¿no? Como la de Azaña. Que había costado muchas vidas, por cierto, que es que hablamos como un tema... 1.400 vidas, creo que ya lo mencionamos también. Cientos de edificios destruidos, incendiados, obras de arte liquidadas, en fin, fue una cosa espantosa, ¿no? Bueno, pues los autores de todo esto, ahora quedaban como los que pedían explicaciones y dinero, ¿no?, que les reparasen, ¿no? Era como si la derecha se hubiera identificado con Sanjurjo, cosa que nunca hizo, y hubiera propuesto rehabilitarlo con todos los honores y perseguir a quienes le habían derrotado. Era lo mismo. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que Sanjurjo no hizo nada comparable. Fue una revuelta que causó 10 muertos y se acabó, ¿no? Casi todos de los sanjurjistas, ¿no? En fin, el programa del Frente Popular
prometía republicanizar la judicatura y los órganos de poder. ¿Y qué se entendía por esto? Pues significaba depurarlos para llenarlos de gente incondicionales de ellos. Lo decían así. Sí. Y vemos a muchos historiadores decir que no, que esto que era un programa moderado. Lo dicen así. Por cierto, en el blog estoy recobrando últimamente una serie de críticas que he hecho a distintos historiadores de este tipo, ¿no? He puesto 4 a Tusell. Ayer puse una a Santos Juliá, sí. Y voy a seguir, porque son artículos que yo he hecho exponiendo en qué fallan, en qué mienten y en qué desvirtúan la realidad estos historiadores, ¿no? Uh-huh. Que son a los que le dan cancha por ahí los medios y demás. Bueno, pues ahora mismo, ya digo, las derechas, así como la izquierda venía unida en el Frente Popular, pues las derechas no consiguieron llegar a un grado parecido, ¿no? De acuerdo al que habían tenido antes, ¿no? Sí. Llegó el día 16 de febrero, que fue la fecha de las elecciones. En aquel momento no había demasiada violencia material, pero durante la campaña electoral fueron asesinadas 25 personas y heridas muchas más. Uh-huh. Y resulta que los cálculos, se han hecho un montón de cálculos, como los cálculos, o sea, las cifras reales no fueron expuestas, lo cual ya hacía esas elecciones ilegales. Pues los cálculos que han hecho los historiadores han variado, o sea, se sabe los cargos, digamos, los escaños que consiguieron unos y otros, pero no los votos que había detrás de esos escaños, ¿no? Entonces, entre los historiadores ha habido diferencias de hasta 1 millón de votos. Y además lo más curioso es que estos historiadores casi siempre dan cifras que llegan a la unidad. 3.890.616. Otro dice 4 millones. En fin, ¿y esto por qué ocurre? Ocurre por eso, porque fueron elecciones antidemocráticas. Para ser democráticas, primero no podían tener este tono de exterminio, sobre todo por parte de la izquierda, perdón. Sí. En la parte de la izquierda, y además sin fundamento ninguno, porque la izquierda le habían dejado todo tipo de facilidades después en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en cualquier sitio, después de una insurrección como la del 34, que aquellos partidos habrían sido ilegalizados durante un buen periodo. Claro. Aquí no, aquí estaban, y sin embargo se presentaban como víctimas de un terror espeluznante, ¿no? ¿Cómo puede eso ocurrir? Bueno, pues eso ha sido una táctica que ha empleado una y otra vez la izquierda. Uh-huh. La está empleando ahora. Vemos, y le voy el ejemplo del perro aquel de Excalibur. O sea, un perro le están empleando en USA. Sí, o sea, un pobre hombre asesinado por un policía que normalmente debía de resolverse pues con la condena muy seria del policía y alguna manifestación y protestas. Bueno, lo convierten en una... Bueno, claro. En algo gigantesco, ¿no? Se trata de tumbar a Donald Trump, ¿no? Claro. Claro, se ha aprovechado una cuestión de brutalidad policial que es innegable con una cuestión racial que nada tiene que ver. Y que ocurren en cualquier sitio. Esas cosas ocurren, no diré que diariamente, pero ocurren muchas veces en muchos sitios, ¿no? Entonces, estos aprovechan eso para montar un tremendo... En cambio, por ejemplo, consiguen que algo como la conversión del Día de la Tierra en Día del Coronavirus, digo de la Tierra porque llamar Día de la Mujer a eso es un insulto. Es un insulto de la mujer, sí. Bueno, pues nada, pase como si dijéramos desapercibido, ¿no? Bueno, el caso es que aquellas elecciones no fueron democráticas por esta razón y por otra razón más. Porque antes de conocerse los resultados, solo se conocían los primeros que llegaban, que eran insuficientes, claro, pues las masas invadieron las calles y, de hecho, ejercieron una coacción brutal sobre las urnas, y los responsables de verificar que el recuento fuera correcto, que eran los gobernadores civiles,
pues huyeron. Es que esto lo dice textualmente Azaña. Claro. Dice, los gobernadores de Portela huyeron y empezaron los motines. O sea, unas elecciones así ya no son democráticas, no son democráticas, no son legales. 5 minutos, don Pío. Bien, pero es que además, hoy sabemos que además fueron fraudulentas. Claro. Es decir, podrían haber sido no democráticas, pero no se hubieran cometido ningún fraude significativo. Pero hoy sabemos que sí, gracias a los estudios de estos dos pobres hombres. ¿Cómo se llama? Villa García sí. y... De dos profesores universitarios que les llamé una vez para que vinieran al programa, ¿no?, a Radio Ya, y no quisieron venir porque decían que les había sorprendido el éxito y yo creo que estaban un poco coaccionados. Digo, hombre. Bueno, esto es una cosa cómica porque revela un poco lo que pasa en la universidad y lo que es la universidad. Estos dos, claro, han hecho un trabajo muy meritorio. Su trabajo es muy valioso. Porque demuestran que no solo no fueron democráticas, sino que fueron fraudulentas. Y esto, claro, agrava todavía mucho más la cuestión. Pues bien, como yo señalé que lo que ellos descubrieron, ya lo había señalado yo, excepto el fraude concreto, ya lo había señalado yo en otras ocasiones, se enfadaban conmigo. Y en cambio, no sé, dicen en el propio libro que ellos no quieren armar polémica ni quieren discutir. Oiga, si está usted armando polémica ya. Claro. Y últimamente me decían que, claro, que estaban los tíos muy desmoralizados, sí, porque dentro de la universidad nadie quería tratar con ellos. No, eso es lo que yo le cuento. O sea, Manuel Álvarez Taldío y Roberto Villagarcía. Eso es. Sí. Y efectivamente yo les llamé, les llamamos para participar en un programa aquí en Radio Ya y al final no quisieron venir y una de las excusas era que había muchísima presión porque habían descubierto esto, vamos. No, claro, no, es que yo los conocí porque esto me los presentó una vez Stanley Payne y bueno, dije que de trabajo tan bueno están haciendo, ¿no?, antes de que saliera, ¿no? Pero claro, hay que reconocer que la cuestión no es solo el fraude concreto. La cuestión es que aquellas elecciones eran ilegales, que por todo lo que he dicho y porque además provenían de que Alcalá Zamora y Portela, para eludir la acusación en las Cortes, acusaciones penales y políticas, pues habían disuelto las Cortes apresuradamente para librarse de ellos. Entonces, para librarse de la acusación en las Cortes, claro, de la Diputación Permanente, porque aunque estuvieran disueltas, o sea, estuvieran suspendidas las Cortes, quedaba una Diputación Permanente, es lógico, ¿no?, una pequeña minoría allí que para mantener los asuntos, ¿no? Bueno, pues esto es y bien, pues ya el hecho de que fueran antidemocráticas y además fraudulentas hace que el triunfo del Frente Popular fuera un golpe de Estado. Y que ese golpe de Estado proviniera de las medidas que tomaba Alcalá Zamora. Y que estas medidas que él tomaba estuvieran fundadas en unas ilusiones completamente ficticias sobre la realidad del país. Que él creía que era una cosa lógica. Ya hemos visto cómo. Es importante cuando hablamos de las cosas que hacen unos políticos y otros, ver la lógica que hay detrás de ellos. Que a veces es una lógica alucinada o una lógica completamente fuera de la realidad, como este caso. Pero es conveniente saberlo, porque esto nos permite ver también el gran problema que hay siempre en la política, y es que nunca se sabe del todo cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Y muchas veces son totalmente contrarias a las que se persiguen. Pues... Y que hay siempre lo que se llaman las consecuencias indeseadas, efectos indeseados, ¿no?, en economía y en todo. Me lo decía un economista, decía, bueno, estos tíos ahora dicen que van a dar 1.000 euros a todo el mundo. Oye, ¿por qué no dan 6.000? ¿Qué más les da? Claro. Pero es que eso tiene unos efectos indeseados. Queda muy bonito, pero no es así. La verdad es que uno no deja de sorprenderse. A pesar de que pensamos que no hemos visto casi todo, siempre hay algo que acaba superando lo anterior, ¿eh? Sí. Una vez se emprende una lógica desbaratada, pues las cosas van a peor.
Pues don Pío, si le parece lo dejamos aquí y ya atacamos la próxima semana con otro episodio y con la continuación de lo que estamos aquí contando. Sí, por supuesto. Pues naturalmente. un abrazo muy fuerte e insisto, hay que volver a sacar ese libro donde usted cuenta sus memorias de esa primera época, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que tengo ya cuatro libros casi simultáneos, no pueden salir. No puede ser. No, está una novela ahora, está un libro sobre la República, está otro que tengo en preparación sobre la gran época de España, el siglo XVI, XVII, es demasiado, ¿no? Pero bueno, se hará lo que se puede. La novela, yo siempre le he dicho que tengo debilidad, usted tiene una novela que a mí me ha encantado y deseando volver a leer la siguiente novela, ¿eh? Pues sí, esta que no es una continuación, pero tiene mucho que ver. Bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, adiós.